Cogemos un pincel. Vemos el antes y el después. Esta capa 3 que hemos creado para oscurecer un poco más, lo que vamos a hacer es bajar un poquito la opacidad. Vamos a dejarlo ahí en un 84%. Nos vamos a la capa 2 y vamos a hacer el siguiente paso. A esta capa 2, que son los destellos del, lo que es la luz del intermitente, ahí lo vemos, la vamos a llamar destellos intermitente. Ahora, encima de esta capa lo que vamos a hacer es crear una nueva capa. La vamos a poner en modo de sobreexponer color. Vamos a coger un pincel, vamos a poner la opacidad en torno a un 47, el flujo vamos a bajarlo a un 50 aproximadamente. Vamos a coger el siguiente color, 766C57. Este va a ser el patrón. Damos OK. Y vamos a pintar, voy a coger un pincel mayor. Vamos a darle color a los destellos, digamos. Ahí lo veis. Ahora voy a coger otro color. Voy a cambiar de color. Vamos a coger ahora el siguiente color. 7, 5, 6, 1, 3, 9. Damos OK. Repasamos. Control Z. Voy a repetirlo. Voy a bajar la opacidad de esta capa un poco. Vamos a dejarla en torno a un 60%. Ahí vemos el antes y el después. Voy a bajarlo un poquito más, lo voy a dejar en un 50. Ahí está bien. Voy a coger un pincel menor ahora. Y voy a hacer unos pequeños efectos. Control Z. Me he confundido ahí, voy a coger un pincel mayor ahora. Y le voy a dar color a esta zona de la carretera. Estoy trabajando con una opacidad y un flujo muy bajo, entonces tendré que dar varias pasadas. Luego perfeccionaremos de todas maneras un poquito más esta parte. Vamos al siguiente paso. Esta capa 4 la vamos a renombrar, le voy a llamar color destellos. Voy a coger todas estas capas, la de color destellos, destellos intermitente, tono saturación y destellos, y las voy a agrupar. Ahí la tenemos en este grupo lo voy a renombrar y voy a llamarlo
luces coche. Ahí vemos el antes y el después con la iluminación que le hemos dado. Vemos cómo cambia. Bueno, ahora voy a activar el grupo de la modelo. Activamos ese grupo, ya la tenemos ahí. Desplegamos el grupo. Nos vamos a ir a la capa 1, que la tenemos en modo de color como veis. La opacidad está al 100%. Vamos a bajar la opacidad en torno a un 50 para que coja color. Y vamos a empezar a trabajar las luces de la modelo. Bueno, aquí tenemos la sombra, como vemos. Vamos a trabajar ahora sobre la capa de modelo. Vamos a hacer doble clic para abrir el estilo de capa. Ahí lo tenemos ya. Y vamos a empezar por superposición de degradado. Activamos. Vamos aquí. Vamos a coger un degradado como antes. Vamos a llevar este gris, la opacidad la vamos a llevar al 100% para que sea negra. Damos OK. Lo vamos a poner en modo de luz suave. Vamos a poner el ángulo, lo voy a dejar en torno a 34 grados. La escala la voy a subir a 150. Y vamos a bajar la opacidad. Vamos a dejarla en torno a un 70%, yo creo. Va a quedar bien ahí, un 69-70. Ahí vemos el efecto que hemos creado. Ahora lo que vamos a hacer es un resplandor interior. No, perdón, una sombra interior, es lo que vamos a trabajar. Activamos la sombra interior. La vamos a poner en modo de sobreexponer color. Vamos a elegir el siguiente color. 998 de 77. Damos OK. La distancia le vamos a dar 6. El tamaño le vamos a dar 20. Ahí, si os fijáis, hemos ganado unos puntos de luz en los zapatos, por ejemplo. Vamos a verlo, lo voy a desactivar y activar. Ahí veis, en la pierna también, la cara, si os fijáis, el pelo. Vamos a bajar un poco más la opacidad. La voy a dejar a un 65 aproximadamente. Voy a probar a darle un poco más de tamaño. Ahí lo veis, como entra la luz también por aquí, por esta zona de la cara, este brillo ahí en el zapato, toda esta zona también. Se va a quedar así, damos OK. Voy a activar y desactivar los efectos de luz que le hemos incluido a la modelo. Ahí es el antes, este es el después. Ahí lo podéis ver. Bien, pues vamos al siguiente paso. Ahora lo que voy a hacer es irme al grupo de la modelo, me voy a la capa de sombra modelo, voy a crear otra capa, la capa 4, que la voy a llamar también sombra. Esta la voy a llamar sombra suelo para diferenciarlas. Cogemos un pincel, color frontal, el negro.
Voy a coger la opacidad, la voy a dejar en 47, el flujo en 49 y voy a empezar a oscurecer esta zona. Voy a crear también una capa encima de la capa 3, que es la sombra que antes hemos oscurecido también un poco. Y voy a oscurecer un poquito esta zona también de acá atrás. Ahora lo que voy a hacer es bajar la opacidad de esa capa para que quede un poco más oscuro simplemente. Ya que no es de noche completamente, pero bueno, lo que me interesa es oscurecer la carretera, esa zona. Voy a subir el flujo al 100%, voy a bajar la opacidad a un 10 y voy a darle un poquito más por esta zona. Control Z para deshacer este paso. Voy a coger un pincel menor. No me gusta cómo ha quedado. Lo voy a dejar simplemente así. Funciona mejor. Oscurezco ahí, como veis, los laterales de la carretera. Ahí vemos el antes y el después de este paso que acabamos de dar. Y de la sombra de suelo también. La sombra de suelo voy a bajar un poquito la opacidad de esta capa. Lo voy a dejar en un 80. Ahí está bien. Ahora lo que voy a hacer encima del grupo de modelo es crear una capa. La voy a rellenar de 50% de gris, mayúsculas F5. Desplegamos la pestaña, nos vamos al 50% de gris, le damos OK. Y la vamos a poner en modo de luz suave. Duplicamos esta capa y la ponemos en modo de superponer. A esta de aquí arriba la vamos a llamar luz fuerte. Y esta de aquí abajo la vamos a llamar luz suave. Vamos a empezar a trabajar un poco las luces suaves de momento. Cogemos la herramienta de sobreexponer y vamos a ir dando un poco de volumen a la imagen. Con la tecla Alt apretada subexponemos. Si soltamos la tecla Alt, sobreexponemos, ya que tenemos, como veis, marcada la herramienta de sobreexposición. Entonces yo ahora mismo voy a sobreexponer un poco el faro. Control Z. Voy a irme a exposición y voy a bajar la exposición al 10 aproximadamente para trabajar de forma más precisa. Ahora lo que voy a hacer es subexponer un poco esta zona del coche. Todas las zonas que vemos así con sombra las subexpongo un poco. Voy a trabajar con las luces fuertes. Me voy a la capa de luz fuerte. Y voy a sobreexponer esta zona de la carretera.
Vamos a ver el antes y el después. Este es el antes y el después con la iluminación que hemos añadido. Estas dos capas las vamos a agrupar, arrastramos hasta el icono de la carpeta y la vamos a llamar iluminaciones. Renombramos. Si activo y desactivo, ahí vemos el efecto. Es un poco más realista, como veis. Voy a perfeccionar esta zona, voy a abrir el grupo de iluminaciones y voy a trabajar la luz suave. Voy a sobreexponer un poco. Control Z, me he pasado bastante. Voy a coger un tamaño mayor de pincel. Bien, pues ya vamos a ir dando los últimos pasos. Voy a cerrar este grupo de iluminaciones y vamos a ir dando lo que digo, los últimos pasos. Bueno, pues vamos a ir finalizando ya este fotomontaje. Voy a volver a la capa de modelo y voy a corregir algunas imperfecciones que veo. Voy a ir a vista, píxeles reales. Vamos a navegación. Y me voy a situar en esta zona, ya que este corte del pelo, como veis, queda bastante mal. Vamos a corregirlo. Y para ello lo que voy a hacer es crear encima de capa 1 copia, voy a crear una nueva capa. Voy a coger un pincel. Cogemos el pincel, color frontal negro. Voy a coger una opacidad en torno a un 24%. Voy a bajar el tamaño. Y voy a empezar a corregir toda esta zona. Voy a coger un tamaño un poquito mayor. Y empezamos a corregir esta zona. Veamos el antes y el después. Ahí lo veis, como lo hemos corregido con este sencillo paso. Aquí la modelo lo que pasa es que llevaba un complemento para el pelo y todo esto negro que se ve así es el complemento ese que llevaba puesto en el peinado. Voy a coger un pincel menor, voy a repasar esta zona de acá. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Y ahora lo que voy a hacer es cerrar el grupo de modelo, me voy al grupo de iluminaciones y lo que vamos a hacer es crear un combinado. Nos vamos a apretar Control, Alt, mayúsculas y tecla E. Y automáticamente ya nos crea el combinado. Ahí lo tenemos. Lo que voy a hacer es duplicar este combinado. Primero lo voy a renombrar, lo voy a llamar combinado. Control J para duplicar. Ya le tenemos duplicado. Nos vamos a filtro, ruido, reducir ruido. Como veis, esto lo que hace es suavizar el ruido. Vamos a darle OK. Como veis, hemos reducido el ruido. También vamos a darle a vista, píxeles reales. Esto lo hago para que lo podáis ver mejor. Hemos reducido el ruido de la imagen
pero esto nos hace también perder un poquito el enfoque. Entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a filtro, enfocar, máscara de enfoque. Vamos a poner esta cantidad, 62%, radio de 6,1 y el umbral lo dejamos a 0. Le damos OK. Voy a deshacer este paso, voy a dar control Z para deshacerlo. Voy a hacerlo de otro modo, mejor, va a quedar mucho mejor. Voy a duplicar este combinado copia, que le voy a llamar reducir ruido, ya que reducir ruido, ya que es el filtro que le hemos aplicado. Entonces voy a duplicar este reducir ruido, control J, y a este sí le voy a aplicar la máscara de enfoque. Vámonos a enfocar, máscara de enfoque. Damos OK. Podría haber dado directamente aquí en filtro. Siempre este es el último filtro que habéis usado. Entonces, bueno, como yo el último había sido máscara de enfoque, podría haber dado directamente control F y se hubiera aplicado ese filtro. Pero bueno, para que no os perdáis, me he ido a enfocar, máscara de enfoque y hemos aplicado el filtro. Entonces ahora que ya tenemos aplicado este filtro, vamos a ver la diferencia si desactivo la capa de reducir ruido copia, que la voy a llamar máscara de enfoque. Si desactivo esta capa de máscara de enfoque, como veis, se suaviza bastante la imagen. Así que lo que vamos a hacer ahora es crear una máscara de capa. Creamos la máscara de capa con la tecla Alt apretada para que nos la haga directamente en negro. Ahí la tenemos. Y vamos a coger un pincel color frontal, el blanco, con una opacidad de un 25, aproximadamente 30. Voy a dejar en 32. Y vamos a enfocar las zonas que nos interesen, como por ejemplo los ojos. Voy a volver a pasar el pincel. Voy a enfocar también la boca, la nariz. Voy a enfocar un poco más el pelo. Voy a volver a repasar el pelo. Digamos que le estoy dando dos capas. Ya que estoy trabajando al 30% de opacidad y bueno, de este modo eres más preciso, pero a veces te hace falta darle varias capas para acentuar más el efecto. Esto, ya que es un estilo de fotomontaje, rollo ilustración y tal, no, te quiero decir, no me interesa que se aprecie que es fotografía pura y dura. Entonces voy a ir enfocando las zonas que me interesan nada más, como es el lazo. El vestido lo voy a enfocar ahora. Voy a coger un pincel mayor. La piel, si me interesa, por ejemplo, que se quede totalmente suavizada, va a quedar mejor. Pero sí me interesa ganar un poquito de enfoque en esta área. Vámonos al liguero para enfocarle. Voy a repasar solo esta zona. La media no me interesa, enfocarla. Esto luego también es a gusto de cada uno. Yo en esta imagen lo que busco es que quede bastante suave y con poco ruido, ya que además luego le voy a añadir un poco de ruido
Ahora lo veremos. Bien, pues voy a desactivar y activar la capa para que veáis el efecto. Como veis, ahí está mucho más desenfocada la cara. Aquí se enfoca mejor. Incluso voy a pasarle una vez más. Voy a apretar la tecla Alt, me voy a posicionar en la máscara de capa y voy a ver el efecto que le he dado. Como veis, los ojos lo voy a pasar un poquito más. Voy a llevarlo casi al blanco. Ahí está. Es la zona que quiero destacar y por lo tanto no me importa llevarlo completamente al blanco. La zona de los labios también le voy a pasar un poco más. El resto está bien, así que vuelvo a posicionarme sobre la máscara de capa, aprieto la tecla Alt y activo. Ahí lo veis. Del coche no voy a enfocar nada ya que me gusta cómo está quedando. Y ahora le aplicaremos un filtro de ruido. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Voy a volver a crear un combinado. Apretamos la tecla Control, Alt, mayúsculas y tecla E. Ya tenemos este combinado que le voy a llamar Final. Damos OK. Y ya vamos a ir dando los últimos pasos. A este combinado lo que voy a hacer es añadirle ruido. Nos vamos a ruido, añadir ruido. Y le voy a añadir un ruido de del 2%, uniforme. Damos OK. Voy a irme a vista, píxeles reales, para ver si lo podéis apreciar mejor luego en el vídeo. Si activo y desactivo la capa final, que es donde he aplicado el ruido, se aprecia como veis. Yo lo veo perfectamente en el ordenador. No sé si en el vídeo se apreciará, pero si estáis haciendo el tutorial lo veréis. Os daréis cuenta que he añadido un poquito de ruido y queda bastante bien. Incluso estoy pensando en añadirle un poco más, pero bueno, lo voy a dejar así, porque está bastante bien. Si vosotros le queréis añadir un poquito más, añadir un poco más de ruido lo que va a suponer es que, por ejemplo, los cortes de la modelo, estos cortes así que no han quedado a lo mejor 100% perfectos, pues podéis hacer que quede perfecto con esa técnica. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Ahora lo que voy a hacer es aplicarle unos filtros de Nik Software. Me voy a ir a aplicarle un procesado. Si vosotros no tenéis estos filtros, lo que podéis hacer es iros a Imagen, Ajustes, Variaciones. Y ahí en Variaciones le podéis dar magenta, cian, etc. Podéis jugar un poco con el color, para corregir un poquito el color global de la imagen. Yo os recomiendo que busquéis los plugins de Nik Software. Merecen la pena trabajar con ellos. Además, luego tiene otra serie de posibilidades. Esto, como veis aquí, tengo a la izquierda un montón de efectos para cualquier tipo de trabajo que nos interese. Yo voy a aplicarle un procesado. Estos procesados, como veis, pone allí C41 a E6 y el E6 al C41, que sería un cruzado en fotografía analógica. Entonces, bueno, pues voy a ver cuál me interesa aplicarle. Voy a ir uno a uno. El C41 es el revelado de toda la vida. Este está claro que no me interesa. Este filtro en cuestión para temas de noche va bastante bien. Quizás este va a ser el que utilice, ya que me oscurece, como veis, los laterales y juega bastante bien con el tema de la luz. El C04 es posible el que voy a utilizar. Voy a probar el L02, que suele funcionar bastante bien también.
El L03 es muy parecido. Pero le voy a aplicar, yo creo que va a ser el C04 finalmente, es el que más me gusta. Esto luego ya es a gusto de cada uno. Le voy a aplicar el C04, es el que mejor me funciona. Ahí le veis. Me gusta el color. Ahora lo que voy a hacer es bajar, porque está al 80%, lo voy a dejar a un 30 aproximadamente, para que no sea tan acentuado el cambio y de algún modo poder preservar la imagen que tengo. La voy a dejar al 30%, le damos OK. Me gusta bastante cómo queda este efecto. Ahí veis el antes y el después. Oscurece un poquito más esta zona de los laterales. Me gusta cómo funciona con la luz. Ahora lo que voy a hacer es aplicarle un efecto de blanco y negro. Voy a utilizar Silver FX Pro, que también es de Nik Software. Es otro plugin. Yo os aconsejo que os los descarguéis, ya repito, una vez más, porque os va a facilitar el trabajo y son bastante cómodos de utilizar, desde luego. Este, como veis, lo contrasta demasiado, pero voy a bajar un poco la estructura para que quede mucho más suave. Voy a bajar un poco el contraste. Voy a dejar el contraste en 9 y le voy a dar OK para que lo aplique. Y ahora esta capa la vamos a poner en modo de luz suave. Es interesante que os acostumbréis a jugar con los modos de fusión, ya que podéis darle un look muy diferente a las fotografías y podéis destacar, personalizar vuestras fotografías y destacar de ese modo. Vamos a ver un momento cómo funciona este efecto. Lo pongo en luz suave. Como veis, contrasta demasiado la imagen. Ahora lo que voy a hacer es bajar la opacidad en torno a un 30, quizás queda bien. Le mete un poquito de contraste, oscurece un poquito más las sombras, incluso algo menos, le voy a dejar en 20 yo creo, 22, así me gusta cómo queda. Y bueno, pues nada más, hemos acabado ya este fotomontaje, espero que, como siempre digo, os haya servido de ayuda. Si tenéis alguna sugerencia que hacer o algo al respecto, pues bueno, me podéis dejar algún comentario en el vídeo y ya os responderé. Un saludo y hasta el siguiente.